a todos y a todas. Esta es la séptima sesión de estas actividades de formación de la Fundación Socialismo Sin Fronteras. Desde el 15M y el posterior éxito del municipalismo del cambio, situó a los municipios como una palanca imprescindible para el cambio político y social. A pesar del retroceso en las elecciones del 2019, pienso que la pandemia ha vuelto a situar a los municipios en el centro de la solución de los problemas, tanto porque son la institución más cercana a la ciudadanía, como por la capacidad de respuesta inmediata, a pesar de las trabas de todo tipo impuestos por el Estado y también por las comunidades autónomas, ¿no? Ese es el sentido de, situar el municipalismo del cambio ante la pandemia, de sus propuestas y sus experiencias, es un poco el objetivo de esta sesión, ¿no? Y por eso, pues bueno, creo que hemos tenido éxito en poder reunir un plantel excelente, tanto por las personas como por las diversas experiencias que cada uno representa, ¿no? Bueno, un poco antes hemos hablado del funcionamiento, hablarán por el orden que estaba en la convocatoria los ponentes. Hemos previsto que Martiño tenga alrededor de 20 minutos para que sitúe quizás un poco más en general todas la situación y las perspectivas, y cada uno del resto de los ponentes tendrá 10 minutos, ¿vale? Bien, entonces, bueno, yo creo que seguro que todos y todas conocéis a Martiño. Martiño Noriega es un referente político, tanto a nivel municipal como a nivel de Galicia, y lo es también en las izquierdas, en el independentismo gallego, y yo diría en particular en el esfuerzo continuo de sumar fuerzas y aunar voluntades necesarias para lograr el cambio. Fue alcalde en la anterior legislatura y ahora es el portavoz de Compostela a Berta, ¿no? A quienes le conozcáis o le hayáis escuchado, estoy seguro que os entusiasman sus discursos y sus escritos, y yo creo en particular por la forma sencilla y pedagógica de explicar que tiene la política, que yo creo que a muchos, y si no a mí en particular, me encanta. Por lo tanto, Martiño, te he puesto el listón quizás un poquito alto, pero creo que... pero cuando quieras, ¿eh? Bueno, intentaré no hacer uso del privilegio de hablar más que mis compañeros de mesa, porque eso sería poco socialista, ¿no? No sé si en fronteras, pero poco socialista. Así que me voy a intentar ajustar, aunque agradezco la deferencia, ¿no? Bueno, delante de la pregunta que hoy nos convoca, ¿cuál es el papel del municipalismo? Yo creo que lo que toca es reivindicar pues la trinchera de lo local para intentar introducir cambios y dar respuestas a una crisis de salud pública, pero también una crisis económica que está en camino y una crisis de cuidados, ¿no? Y yo siempre he reivindicado el municipalismo como trinchera de cercanía, como primera línea, como línea institucional de contacto con el conjunto de la ciudadanía, como espacio de transformación dinámico. Y en ese sentido yo creo que el municipalismo, delante de todo lo que viene, que va a ser una crisis, yo auguro que más dura que la crisis económica que hemos vivido desde el 2008 y que ha dejado precarización y una situación muy complicada, pues yo creo que el municipalismo ahí tiene que ser verdaderamente un arma de transformación, tanto en el ejercicio de la soberanía desde lo local, como también, evidentemente, en la canalización de la construcción del escudo social que entre todos y todas, las diferentes instituciones del Estado, podamos impulsar para dar respuesta a las necesidades de la gente, ¿no? Y voy a intentar explicarme. En su momento, en la crisis económica que hemos vivido años atrás, el municipalismo sufrió una intervención absolutamente injustificada en el ejercicio de sus competencias, ¿no? Bajo el mantra de las políticas de austeridad, bajo el impulso de un pensamiento único que venía a decir que todo el problema era un problema de déficit público y que tocaban las políticas de intervención, el municipalismo fue intervenido en los valores democráticos, en la participación democrática.
no estaba justificado las medidas que se adoptaron con el municipalismo para intentar evitar una acción durante la crisis económica. No estaba justificado que aportando únicamente un poco más del 3% del volumen de endeudamiento público a nivel del conjunto del Estado, pues determinadas líneas que se pusieron en marcha de alguna manera dinamitaran la construcción de los espacios de funcionamiento desde lo local y de los espacios de libertad y de los espacios de acción, ¿no? Medidas consideradas o resumidas en la ley Montoro, ¿no? En las que hablan fundamentalmente del marco legal del techo de gasto, las que impidieron a los ayuntamientos que hacían pues una buena gestión de sus arcas municipales, pues invertir los superávits y los buenos resultados en políticas sociales o en políticas de transformación. El plan Montoro, que de alguna manera obligó a ir a un plan de pago a proveedores, que únicamente era una manera de refinanciar a la banca. Y el plan Montoro, que provocó que el mantra de la tasa de reposición de alguna manera inhabilitara la respuesta que los ayuntamientos podían dar delante de la crisis económica. ¿En qué sentido? Pues toda la jubilación de los trabajadores del sector público vinculados a la administración local no era cubierta, ¿no? No era cubierta y así nos encontramos pues con ERES encubiertos en la administración local, con un envejecimiento de la media de edad de los trabajadores públicos de los ayuntamientos, con una falta de personal humano en los ayuntamientos para directamente poder prestar los servicios pues a través del propio personal de los propios ayuntamientos y en definitiva, bueno, pues un corsé legal que por una parte incapacitó a los ayuntamientos para dar una respuesta, refinanció a la banca y introdujo pues un caballo de Troya en lo que era la gestión de los servicios municipales a través de las contratas, ¿no? Si tú no tienes personal, si tú no puedes prestar servicios de manera directa, estás abocado en muchos casos a externalizar el servicio y ahí es donde de alguna manera entró pues la iniciativa privada, el sector de negocio privado en el contexto de la crisis para prestar servicios en muchos ayuntamientos, ¿no? Y donde se empezó pues un poco a reivindicar la posibilidad de prestar los servicios de manera directa, de recuperar recursos naturales como el agua, de recuperar prestaciones de servicios que estuvieron y están todavía en muchos ayuntamientos externalizadas, ¿no? Entonces, yo esta introducción la hago en el sentido de que eso todavía sigue vigente, seguimos con la ley Montoro encima, seguimos con la tasa de reposición, seguimos con la imposibilidad, a pesar del acuerdo de ayer, que no sabemos si es total o no, que va a permitir pues destinar parte de los superávits a la acción social, a la acción pública y no únicamente a refinanciar a la banca, seguimos con ese corset. Y entonces, si queremos hablar de qué respuesta puede dar el municipalismo en la crisis del COVID y en lo que viene, tanto en la crisis económica, en la crisis de cuidados, ese corset tiene que desaparecer. Si no, los ayuntamientos estamos en muchos casos incapacitados. Y es muy importante decirlo, la tasa de reposición tiene que desaparecer. Tenemos que volver a fortalecer la función pública para prestar servicios de manera directa. Los superávits de los ayuntamientos tienen que volver a poder utilizarse para cuestiones importantes. Nadie entiende que no puedas destinar el superávit, por ejemplo, para una acción social, para reforzar el escudo social, para activar determinadas líneas desde lo local. Eso es muy importante remarcarlo. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que después de la crisis sanitaria, que es una crisis que se quedará, y aquí hablo por deformación porque soy médico de familia y en estos momentos incluso estoy ejerciendo en la atención primaria, viene una crisis social y una crisis de cuidados. Y el papel del ayuntamiento va a ser absolutamente fundamental, de los municipios en general. Va a ser fundamental, tanto para canalizar ayudas que puedan llegar a los ayuntamientos como para poner en marcha medidas de ayuda directa. Medidas de ayuda directa en lo económico, por ejemplo, al pequeño comercio, a los autónomos, a la gente que lo está pasando muy mal, a esa reconversión encubierta que seguramente corremos el riesgo de que suceda durante la crisis del COVID. Medidas de activación desde lo local que puedan planificarse a través de programas integrales, transversales y específicos, pero también medidas a otros niveles, ¿no? Nosotros estamos a reivindicar mucho la acción social, lo reivindicamos como acción de gobierno en el Ayuntamiento de Santiago en el anterior mandato y en estos momentos esa reivindicación está absolutamente vigente, ¿no? Más allá del debate sobre el ingreso mínimo vital que se está dando a nivel del Estado y la necesidad de que este se impulse y de la renta social, los ayuntamientos, en algunos ayuntamientos se impulsó ya rentas municipales
que iban más allá de la beneficencia e intentaban, de alguna manera, pues, establecer criterios de justicia social, ¿no? Esas son herramientas que hay que potenciar y que hay que, de alguna manera, que hay que relanzar a lo largo de los años venideros, porque van a ser absolutamente necesarias, ¿no? Pero también van a ser necesarias, por ejemplo, programas integrales para la gente sin hogar o sin techo, o programas de ayuda, incluso que estamos en estos momentos comprobando en el Ayuntamiento de Santiago que son absolutamente necesarios en unos momentos como los actuales para la manutención de la gente, para lo que son las cuestiones básicas, ¿no? En ese sentido, nosotros a mayores de la renta municipal llevamos un año o dos reivindicando también la necesidad de canalizar todas esas ayudas a través de una renta infantil que le dé autonomía a las familias y que permita de alguna manera que los menores no paguen también las consecuencias de esta crisis, pero para eso es muy importante que el corsé del que antes hablaba desaparezca y parte del superávit, no solo una pequeña parte, pueda ser destinado a acción social. Nadie va a entender y hay que cambiar claramente las gafas, que en estos momentos la principal acción de los ayuntamientos sea únicamente cuestión de cemento y de obra pública, que también tiene que haber, sino que hay que priorizar y hay que colocar a las personas en el centro de la acción y para eso es importante impulsar una política de acción social desde los ayuntamientos, ¿no? Pero hablaba antes de la reactivación económica, hablaba de la acción social y yo creo que un frente también que va a ser muy importante en los próximos años de qué puede hacer el municipalismo tiene que ver con los cuidados, ¿no? Aquí los cuidados han quedado en evidencia delante de un modelo que ha intentado de alguna manera, y digo a nivel institucional, privatizar los cuidados. Hay el ejemplo de la residencia de mayores, ¿no? Pero luego cuando hablamos también de cuidados y de los modelos de privatización que han permitido introducir el lucro por encima del derecho a una vejez digna y a unos cuidados dignos y por eso ha pasado lo que ha pasado epidemiológicamente a lo largo de estos meses y con el drama de la pérdida de muchísimas vidas, se abren también debates interesantes que desde los ayuntamientos podemos abordar y que tienen que ver fundamentalmente con la conciliación. ¿Qué va a pasar con las familias en los próximos meses, el próximo año, si el problema de salud pública no se soluciona? ¿Es compatible que las familias puedan seguir manteniendo una actividad laboral y una conciliación en la cual los pequeños no pueden estar, por ejemplo, con otros familiares como sus abuelos, pero tampoco pueden acudir al colegio? ¿Es compatible la vida laboral de los padres si no existen canales de conciliación que puedan atender con garantías de salud pública a los pequeños e incluso con un cierto soporte educativo? Es necesario que los ayuntamientos den también esa batalla, ¿no? Y por lo tanto, cierro también con una valoración, ¿no? También la importancia de lo local, de la economía circular. Yo vengo de una ciudad que es la capital de Galicia, pero que es una ciudad de apenas 100.000 habitantes, pero que tiene más de 3 millones de visitantes cada año. Una dependencia enorme del turismo, ¿no? Hay que repensar esa dependencia que ha dado beneficios, pero también ha causado graves problemas de gentrificación, de expulsión de la gente de sus viviendas, de pérdida de población en el casco histórico. El turismo que tanto da y tanto te quita es algo que en estos momentos va a estar también en cuestión. Y entonces también nos toca repensar las ciudades, nos toca repensar también los canales de consumo, nos toca también repensar la necesidad de activar de alguna manera, pues una apuesta clara por la economía circular, la economía sostenible, incluso por un modelo turístico en el que la gobernanza del turismo tenga su razón de ser, ¿no? Entonces yo creo que para no alargarme y luego podemos participar, yo intentaría centrar el debate en la eliminación del corsé y del freno de mano que nos impide ejercer políticas desde lo local, la necesidad de reivindicarnos para canalizar ayudas que lleguen de otras instituciones porque somos primera línea, pero también la necesidad de que esa eliminación de ese corsé nos permita activar políticas propias que permitan incidir, pues en la reactivación económica de otro modelo de economía, de un modelo de economía circular, de un modelo mucho más sostenible, nos permitan también activar y reforzar un escudo social absolutamente fundamental y nos permitan también establecer un paraguas de protección respecto al campo de los cuidados y esa nueva normalidad que algunos dicen que viene, pero que a mí me da miedo que no sea una nueva normalidad, sino que sea, en definitiva, pues una situación en la que la precarización y la exclusión marquen un poco la línea y vuelva a servir también de coartada para establecer pues nuevos criterios de funcionamiento en las instituciones, ¿no? Y yo creo que esos son los importantes retos. Los ayuntamientos tenemos que unirnos, ser dinámicos y yo creo que si bien se nos obligó a renunciar a nuestros espacios de libertad en los últimos años y a nuestra capacidad como instituciones cercanas a la gente, ahora toca reivindicarlo como una de las soluciones, desde lo institucional, no la única,
para poder hacer políticas de izquierdas, políticas transformadoras, políticas participadas y políticas biopsicosociales que atiendan también pues, al conjunto de un problema que es biopsicosocial, porque es un problema de salud pública, pero es un problema que va a causar un grave daño en lo que es un poco la estratificación económica, social y de derechos laborales de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y ahí el ayuntamiento tiene que ser primera línea de trinchera. Y yo creo que ese es el planteamiento y ese es el gran reto que tenemos por delante. Y no sé cuánto he hablado porque no tengo minutado, pero no sé si me he pasado mucho, Miguel. No, está bien, 15 minutos. Bien, o sea que vale. fantástico. Quería quedar en los 10, pero me he quedado de socialdemócrata sueco. Muy bien. Gracias, Martiño. Gracias a ti. Bueno, a continuación hablará la compañera Cristina Andreu. Cristina es concejal por Guanyem Girona, en el Ayuntamiento de Girona. Guanyem es la segunda fuerza de la ciudad y en eso fue una buenísima sorpresa en estas elecciones, en las elecciones del 2019, ¿no? Es una de esas experiencias que a algunos nos gustaría que se extendieran mucho por Cataluña y probablemente por todo el Estado. Es decir, Guanyem Girona es una confluencia política, social y de activistas que están construyendo desde abajo una alternativa que quieren sumar y también que creo yo, si no Cristina que me lo desmienta, que es un municipalismo que además de dar las respuestas a los problemas de su ciudad, se considera a sí mismo como que forma parte de la lucha por los derechos sociales y políticos a nivel de todo el país, ¿no? Bueno, pues entonces, si os parece, Cristina, cuando quieras, cuando vulguis. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Desde Guanyem Girona pues nos apetece mucho compartir estos espacios con este tipo de candidaturas con las que compartimos todos estos planteamientos. Y bueno, sí que es verdad, lo has presentado muy bien y yo quería introducirlo porque creo que es un aspecto fundamental también de cómo afrontamos la crisis. En Girona el consistorio está formado por 27 concejales. El grupo del gobierno, que es Junts per Cat, tiene 9. Nosotros, que somos la primera fuerza en la oposición, tenemos 6. Nos sigue el Partido Socialista con el mismo número de concejales, pero con menos votos, con 6. Nos sigue luego Esquerra Republicana de Cataluña con 4. Y luego al final tenemos Ciudadanos con 2. Por lo tanto, si hacemos una rápida visión y unas sumas, nos damos cuenta que tienen 9 concejales para gobernar una ciudad. Por lo tanto, necesitan en todo momento llegar a alianzas para hacer cualquier tipo de política. Delante de esta situación y delante de una crisis como la que estamos viviendo, a una le parecería que sería el momento fundamental para establecer mesas de diálogo, espacios de consensos para hacer frente a estos retos estratégicos a los cuales debemos afrontar. Pues delante de toda esta situación, el gobierno de nuestra ciudad ha hecho caso omiso de todos los puentes que hemos intentado construir para llegar a acuerdos, para hacer frente a esta crisis pues, de una forma consensuada, entendiendo que las necesidades ahora son, en estos primeros momentos eran emergentes y por lo tanto todos estábamos dispuestos a ceder para llegar a respuestas rápidas y eficaces, pero también poniendo horizontes a medio plazo para ir cambiando algunas estructuras de funcionamiento interno y algunas políticas locales. Pues no hemos tenido esta oportunidad. Por lo tanto, yo creo que es el primer reto que nos planteaba a nivel local hacer frente a esta crisis era precisamente ensayar una nueva política. Nos daba la posibilidad de cómo ser conscientes de la gravedad y, por lo tanto, ser capaces de llegar a negociaciones, a consensos, a diálogos
para encontrar soluciones compartidas. No lo ha hecho tampoco el gobierno del Estado, no se está produciendo en otros ámbitos políticos, por lo tanto, desgraciadamente, es difícil esperar que se lleve a cabo este aprendizaje, cuando teníamos ahí una oportunidad de oro. Este es el primer análisis de cómo se ha hecho frente a nivel local desde esta manera de gobernar de la vieja política. Otro tema que me parecía importante compartir con vosotros y vosotras es que si una cosa nos ha perdonad que a veces hablar en castellano soy un poco más torpe, ¿no? Pero digo en catalán y... No, si me gusta, no es la cuestión, pero sí, pero a veces no hablo tan fluida. No he tenido tiempo de traducirme la exposición al castellano y lo voy un poco improvisando. Pero yo creo que otra cosa que nos ha puesto delante la crisis de la COVID, bueno, es que algunos de nuestros fundamentos políticos, el ADN de buena parte de nuestras candidaturas, de nuestros grupos, se ha puesto adelante de todo. Y que, por lo tanto, ahora es la oportunidad de consolidar estos postulados. Y me voy a explicar. El papel fundamental de lo público. Véase, si no, los sanitarios, los servicios de emergencia, la policía, etcétera, etcétera, etcétera. El papel crucial de la soberanía alimentaria y energética. Véase, si no, la capacidad de abastecer a la población de comida, de servicios básicos que fortalezcan su desarrollo, al menos en términos de necesidades básicas. Y como, por ejemplo, la falta de políticas públicas en materia de vivienda nos está dejando al desprovisto de una necesidad fundamental, como es la vivienda. Por lo tanto, tenemos ya dos de nuestros pilares, lo público. Por tanto, la exigencia de potenciar lo público y la remunicipalización y el fortalecimiento, como decía Martiño, de todos los servicios públicos y, por tanto, recuperar la tasa de reposición, poder invertir no el 20% del superávit, sino el 70, el 80, lo que haga falta. Y el que no tenga superávit, vamos a ver cómo le ayudamos. La soberanía alimentaria y energética también nos lleva a nuevos modelos energéticos, a cuestionarnos estos modelos de autoproducción, de consumo de proximidad también energético y, por lo tanto, de cómo apostamos no solo por las formas de energía renovable, sino de producción local de energía. Y ahí también es fundamental el papel de los municipios, de apostar por unas u otras. En el tema de soberanía alimentaria, lo mismo, de cómo fortalecemos redes de mercados locales, de cómo fortalecemos plataformas para facilitar la compra, el consumo del producto de proximidad. Por ejemplo, en Gerona nosotros llevábamos este tema en nuestro programa electoral y fue una de las primeras propuestas que hicimos al gobierno la segunda semana de estado de alarma, donde dijimos: el pequeño comerciante, el pequeño productor está cerrando la persiana, vamos ahí, vamos a darles cancha con una plataforma. Bueno, esto finalmente reaccionaron tarde y mal, como siempre. Esta mañana he estado hablando con comerciantes de distintas calles y barrios de Girona para saber hasta qué punto tenían información sobre la puesta en marcha de esta plataforma, cómo les podía ayudar o no, hasta qué punto respondía a sus necesidades. Bueno, la mayoría no sabían ni de la existencia, o sea, hacen mal las cosas y de cualquier manera se sienten obligados porque hay presión detrás, pero no se lo creen, o sea, no se lo creen y ahí están los resultados. Y luego otro tercer pilar que es fundamental en nuestro ADN y que se ha vuelto a poner, se ha puesto también como crucial en ese momento, esto de los temas de sostenibilidad, de la necesidad de políticas medioambientales. Y ahí está clave el tema de la movilidad, ¿no? Como después de años de pedir reiteradamente la pacificación, la incorporación de la bicicleta, la red de... Bueno, pues ahora tenemos una oportunidad, porque ahora, por narices, lo tienen que hacer por narices. También lo hacen mal
hacen mal, porque tenemos aquí unos carriles suicidas, ¿no? Donde en zonas donde tendríamos que ir, vosotras seguro sabéis, ¿no? Que para poder hacer carriles en calzada tiene que haber una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, pues nosotros nos están dibujando rayas en la calzada en zonas que hay velocidades de 50 kilómetros por hora, o sea, ni tienen el rigor de al menos reducir la velocidad. A este nivel estamos. Pero sí que ahí hay otra oportunidad. O sea, tema de servicios públicos, remunicipalizaciones. Tema de soberanías alimentarias, energéticas, etcétera. Tema de medio ambiente, sostenibilidad, movilidad. Ahí ahora tenemos que hacernos fuertes. Y aquí hay nuestra capacidad de liderazgo en los movimientos sociales, en todos los movimientos alternativos, en, como decía el compañero, todo el tema de economía circular, de economía social. Ahí está nuestro liderazgo y ahí pues también creo que tenemos un papel fundamental desde los municipios. Este era un poco un análisis que quería compartir con vosotros antes de pasar a propuestas concretas que nosotros, claro, seguramente la compañera de Barcelona será más interesante porque ellas las propuestas las han podido ejecutar. Nosotros solo las hemos podido publicitar y reclamar que se hagan reales, pero como os he dicho en el contexto inicial, en muchos casos, caso omiso, o si cogen el guante, lo cogen mal y acaban haciendo una mala interpretación. Pero bueno, algunas de las propuestas, para que veáis por dónde íbamos, iban precisamente en la línea que comentaba Martiño, de tenemos que apostar por lo social como generador de riqueza al mismo tiempo. Ojo, ¿no? O sea, como una inversión rentable a corto, medio y largo plazo. O sea, vamos a hacer estas lecturas también, economicistas de lo social. Por lo tanto, hay una inversión en poder dar ayudas directas a las familias para hacer frente al pago del alquiler. A ver, lo que estamos viviendo es una moratoria. Esto no sirve para nada. O sea, esto es fortalecer generar trabajo y que a la vez entremos en procesos de remodelación urbana que nos permitan reformar nuestros barrios, ¿no? Por lo tanto, vamos a invertir en lo público para generar un beneficio colectivo, a diferencia de lo que se hizo sufragando a los bancos. Creemos que ahí la apuesta tiene que ser para reforzar el sistema público precisamente como generador de riqueza, de igualdad y al final de justicia social. Y por ahí pues hemos conseguido pequeñas cosas también, como rebajar el coste de los servicios funerarios. Hemos hecho ahora una moción que se ha aprobado para hacer un tanatorio público. Bueno, estas han sido algunas de las propuestas que hemos ido lanzando y que, bueno, no estamos en el gobierno, pero esperemos que nos vayan haciendo caso. Sí que es verdad que en este momento nos cuesta en esta aritmética en el consistorio. Sería muy interesante poder buscar la alianza de Esquerra Republicana y el Partido Socialista para poder hacer un frente común de izquierdas, para buscar soluciones de izquierdas a esta crisis, pero incluso delante de una crisis como esta, los funcionamientos partidistas pasan por delante de una visión puramente local y de beneficio a los ciudadanos de Girona. Pero eso es así estamos. Yo lo dejo ahí para abrir el debate más tarde. Gracias. Muy bien, gracias Cristina. Bien, si hay una lucha social política de las mujeres revolucionaria, yo creo que en cualquiera de esas seguramente siempre encontraréis allí a Àngels Tomàs. Ahora es consejera en el barrio de Gracia de Barcelona. En el barrio de Gracia viven alrededor de 125.000 personas, o sea que es algo así como una ciudad media española, ¿no? Ya que sea un barrio de la ciudad, ¿no?
Claro, toda la experiencia y las propuestas que surgen de Barcelona en Comú tienen una importancia grande, ¿no? Porque, claro, es la ciudad más importante y la segunda del Estado gestionada por una candidatura de municipalismo por el cambio y, por lo tanto, ante una crisis como la actual, pues es muy importante ver también cómo un ayuntamiento como el de Barcelona está respondiendo o ha podido responder, o al menos cómo ha podido expresarse a través de la experiencia en el barrio de Gracia. Pues tiene la palabra Ángels. ¿No me habéis oído? Sí, yo sí. Vale, perdón, es que se ha quedado colgada, vale. No, es que tenía el micro apagado. Vale, muchas gracias. Bueno, muy bien por la presentación. Has puesto el pedestal un poco alto, Miguel? De todas maneras, pero se han hecho muchas cosas en Barcelona y en Gracia. Lo que pasa es que dijéramos que la centralización de los servicios hace un poco difícil que ahora en este momento yo pueda decir exactamente todo lo que hemos podido hacer en el distrito donde estoy, ¿no? Pero bueno, me parece muy bien las presentaciones que habéis hecho y voy a ir un poco de lo general a lo concreto. Algunos datos, ¿no? Porque Gracia tiene 125.000 habitantes, pero Barcelona tiene 1.600.000. Y precisamente entre esta mañana y esta tarde, que han habido 2 ruedas de prensa, que nos han dado algunos datos, esta mañana una de Ada, la alcaldesa, para explicar una parte que tiene que ver con el tema de Habitatge, ¿no? Que han enviado una carta al Pedro Sánchez, que ya lo han hablado, pero planteando 2 cosas importantes y que han salido ya aquí. Una es la devolución, que decidan la devolución de los superávits de los ayuntamientos, esta es una, y la otra es trabajar un pacto por el derecho al habitatge, ¿vale? Con una serie de medidas diversas. Ahora no las voy a leer aquí porque seguro que han salido hoy, ya han salido en los medios. Espero que hayan salido porque hay diversas, desde volver a la moratoria, que es verdad que es un parche, ¿no? La moratoria de los desahucios, pero es la moratoria, es habitatge social, bueno, es toda una serie de medidas que para eso también se necesita dinero. Otro dato que me parece importante. En 2 meses, en marzo y abril, los servicios sociales de Barcelona han atendido a 34.385 personas, ¿vale? Que esto es, o sea, contar que el año pasado, en todo el año, se atendieron 90.000, o sea, que en 2 meses se ha atendido 1/3 de lo que es en todo el año. Y el 70% de las personas que han sido atendidas y que han recibido ayudas, no todas las que han sido atendidas han recibido ayudas, son mujeres. Yo voy situando cosas que ponen sobre la práctica, sobre el papel, las cosas que ya se han empezado a comentar aquí, ¿no? Entonces, y es verdad que solo en estos 2 meses, o sea, las personas que no habían estado nunca relacionadas con servicios sociales, solo el 60% han sido mujeres y el 40% hombres, ¿vale? Es decir, que de esta gran avalancha extra de personas que han picado a la puerta de servicios sociales, sí que hay una parte de hombres, que el porcentaje es superior a lo que hasta ahora había estado, dijéramos, ocupándose servicios sociales. Por lo que tiene que ver en el barrio de Gracia, que es verdad que es un barrio que es el tercero por la cola de los que han recibido menos llamadas, aunque de unido, dijéramos, el tema de la alimentación, que es un tema importante porque es verdad que hay personas que, bueno, al final tienes que mirar de comer todos los días,
teníamos los servicios sociales, tenían identificadas y a través de diversas redes se facilitaba comida a unas 400 familias y en estos momentos se están atendiendo a 2.000. Esto en un barrio que no es clase obrera, pero es verdad que hay bolsas de pobreza importantes. Y demuestra que, bueno, que esta crisis que viene con el COVID pues, es grave y tenemos que ponerle, darle soluciones que necesitarán de muchos recursos. Claro, yo me había planteado algunas cositas que eran ejemplos de cosas que ha hecho el ayuntamiento, ¿vale? No me gustaría hacer solo aquí la avaladora, pero hay muchas cosas, algunas podrían ser mejor, algunas tienen que hacer, pero hay cosas interesantes que ya se estaban haciendo y se han reforzado y se ha ayudado que todavía que lleguen más allá, que por ejemplo una es el tema del empadronamiento. Barcelona hace ya tiempo, ¿vale? Hace 2 o 3 años, que tiene una política de un empadronamiento muy abierto. Incluso personas que no tienen domicilio fijo se les empadrona, porque puede ser, no sé, en cualquier sitio se puede empadronar. Y ha habido hasta ahora una resistencia enorme de muchos municipios, no sé de España porque no lo conozco, pero sí de Cataluña, grandes y pequeños, y regentados por alcaldías de diversa color, ¿vale? Que se resistían. De tal manera que es verdad que como también hay más recursos, al final hay personas con recursos limitados que acaban viniendo a la gran ciudad porque de una u otra manera pueden rascar algo y van allá donde pueden. Bueno, pues estas semanas, bueno, desde que empezó todo el COVID y viendo lo grave que era, que había personas que si no estaban empadronadas no puedes ir luego a servicios sociales, o sea, como la premisa para poder picar la puerta y si no ahora, pues bueno, ahora y posteriormente poder ser bien atendido por servicios sociales, se ha presionado para que el tema este del empadronamiento haya más ayuntamientos. No sé si incluso ha habido una instrucción de la Generalitat, no lo sé, pero esto se ha estado trabajando, ¿no? Digamos, otra cosa importante desde que apareció la pandemia, y es verdad que había la crisis de los cuidados que hablaba Martiño, pero una de las cosas que se puso mucho énfasis y se han puesto recursos, seguramente no todos no los suficientes, ha sido el de reforzar los servicios de atención a las mujeres, ¿vale? El hecho de no poder estar, dijéramos, la dificultad para poder circular, que desde el punto de vista de la violencia machista, muchas mujeres están conviviendo con sus agresores. Bueno, situaciones muy, muy complicadas y la verdad es que el volumen de llamadas, lo he buscado, lo tenía, pero ahora no lo tengo, ha sido enorme. No tanto, dijéramos, las actuaciones. Todo el mundo nos imaginamos que una vez, dijéramos, pasemos a la fase 1 o a la fase 2, que haya más capacidad para moverse y hacer gestiones, pues se van a disparar los casos de denuncias, etcétera. Bueno, también dependerá, desgraciadamente, de la situación económica en la que se encuentren las mujeres en ese momento, ¿no? Y, a ver, y entonces, bueno, el tema de la... otra cosa que se ha aprovechado, que dices, no hay mal que por bien no venga, el tema de la pandemia, de tener que estar en casa, tener que estar encerrados, no poder circular vehículos, ¿vale? Que se han tomado medidas en favor del medio ambiente y la movilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues a través de urbanismo táctico, que en el mandato anterior, la misma regiduría que lo está llevando ahora, lo tengo que decir, había muchos técnicos que estaban en contra porque o se hacen las cosas súper guay o no se hacen, pero como no va a haber dinero, porque el dinero tendrá que ir para otra cosa, pues a través de urbanismo táctico, ahora ya hay diseñados, quiere decir que ya se puede empezar a andar, se han ganado 30.000 metros cuadrados de espacio para poder pasear, para el tema de mantener la distancia necesaria, ¿no?, entre las personas,
que eso tiene que ver con 12 kilómetros de aceras y además 21 kilómetros nuevos de carriles bici. Yo, como no voy en bici, no sé si van a ser muy seguros o no, pero las personas que están en las asociaciones de la PTP, de defensa de la bicicleta, aplauden con las orejas de momento, no sé después, ¿vale? Entonces, hay las redes de apoyo, ha habido redes de apoyo en todos los barrios de distinta índole, más en lo, dijéramos, desde un punto de vista anímico, ¿no? Y de acompañamiento a vecinas y vecinos, esto es muy importante, y también algunas de reparto de alimentos, pero yo creo que sobre todo ha sido el apoyo anímico y de salud mental, de no encontrarte solo, sola y de ayuda y soporte a gente mayor, ¿no? Y bueno, y también, dijéramos, se ha estado trabajando, yo creo que se trabajaba antes y ahora también, y se va a continuar haciendo, todo el debate sobre los servicios públicos. Es verdad que desde Barcelona en Comú se defiende una sanidad pública, no sé, 100%, ¿vale? Ahora estos días nos están diciendo en los medios de comunicación catalanes que Cataluña es la comunidad autónoma que gasta más en sanidad. Lo que no dicen, y se queda ahí, ayer TV3 se quedó ahí, y es verdad, lo que no dicen es que una partida es de las que más gasta en sanidad privada. Claro, cuando hablas de sanidad, si no diferencias entre pública y privada, pues resulta que estás ahí generando duda. Pero el tema de la sanidad pública es importante, y un tema que tiene que ver con eso, con esa situación que tienen los ayuntamientos, que al ser la administración más cercana a la población, todo el mundo pica su puerta. Nos hemos encontrado semanas que se le pedía al Ayuntamiento de Barcelona que qué pasaba con las residencias, sobre todo a partir de la gran mortandad que ha habido en algunas residencias. Y mucha gente no entendía, y otras hacían que no iba con ellas, decían, bueno, que es un servicio del cual es responsable la Generalitat. Todo así, el Ayuntamiento se ha ofrecido a colaborar, a poner pasta, a abrir espacios para los hospitales de campaña. O sea, ha habido una serie de cosas que hay muchos recursos que han ido para ahí porque eran necesarios. Y yo creo que otra cosa que tiene que ver con lo político y no son medidas, y eso sí que tiene que ver, lo comentábamos otro día con Miguel, y que es interesante, es que en toda esta situación que tendremos que ver, o sea, mucha gente habla de no salir de la crisis como en el 2008, que la acabamos pagando los de abajo, pero si no hay medidas económicas que aborden eso, pues es un poco complicado. Pues en todo eso el interés y el debate en favor de una renta básica universal ha cobrado mucha fuerza, al menos en los entornos, o sea, en el barrio hay debates, en todas partes hay debates sobre esto. No quiere decir que todo el mundo esté absolutamente de acuerdo, pero es muy interesante. Tanto es así que incluso en Barcelona en Comú, que había diversas opiniones, unos están por la garantía, otros, o sea, hasta el Torra habla de la renta básica universal como si fuera lo que le está aplicando. Hay mucho lío, pero está habiendo un posicionamiento en favor de la renta básica universal. Va a haber debate, ahora se van a organizar, me lo han dicho hoy, unos debates temáticos para dudas que haya, ¿no? Porque hay gente, depende de la Barcelona en Comú, es muy plural, ¿no? Y hay gente que viene del activismo social y hay gente que venimos de organizaciones políticas. Pero hay algunas personas de organizaciones políticas y sindicatos que hasta hace 2 días, no sé hoy, estaban muy poco a favor de la renta básica universal. Entonces, todo ese debate dentro de la organización y en general me parece que es una buena cosa para abordar la parte más política económica. Y yo casi lo dejaría aquí. A mí cosas que me preocupan de mi ciudad y de mi distrito es que es obligatorio que se hable de recomposición económica, es verdad, porque si no la gente se va a quedar muriendo, o sea, la gente que ha estado 2 meses sin trabajar, comercios, 2 meses con la persiana bajada, eso no se puede
sostener mucho tiempo, ¿vale? Pero que la recomposición económica aquí en Cataluña y en Barcelona va bastante ligado al tema del turismo, pues ya sabemos que los lobbies enseguida se mueven y tienen propuestas, ¿no? Que nos pueden hacer perder algunas posibilidades de hacer un turismo sostenible, trabajar propuestas que no pueden ser de un día para otro, pero que nos pueden, que tenemos que estar muy atentos para que no nos la cuelen, ¿no? Pero dicho esto, creo que hay muchos temas que yo creo que hay hechos cosas que se han hecho bien, otras bien, pero necesitan recursos, porque sin recursos esto va a ser una sangría, incluso para que los servicios públicos puedan tener las plantillas que se necesitan. O sea, la gente ha estado trabajando, los de la sanidad 18 y 20 horas, pero los servicios sociales ha estado trabajando desde su casa, o sea, no sé si tantas horas como los sanitarios, pero casi, porque ha sido una avalancha de personas que no conocían y que ha servido, eso sí, para simplificar los trámites administrativos. Y a alguna gente pedimos que seguramente eso es bueno y estaría bien poderlo amplificar, y ahora cuando volvamos a una cierta calma no vuelva toda la farragosa maquinaria administrativa que teníamos hasta ahora. Y aquí lo dejo. Muy bien, gracias, Àngels. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a David Parrón. David Parrón es concejal de Llagostera. Llagostera es un pueblo de Girona de unos 8.500 habitantes. Y creo que hemos considerado importante porque a veces los pueblos o las ciudades pequeñas pues parece que no existen o cuentan poco en la vida política, y sin embargo pues también tienen que responder y afrontar a situaciones tan complejas como las de las grandes ciudades, y a veces con menos recursos, como ahora planteaba Àngels. David Parrón forma parte de la candidatura CUP Alternativa de Llagostera y, aunque es representante de un pueblo, el pueblo más pequeño de los que hoy van a hablar, sin embargo, tiene la ventaja de que están gobernando. Por lo tanto, también nos podrás, espero, plantear las medidas y también las reflexiones que están teniendo desde el gobierno de la ciudad de Llagostera. David, cuando quieras. Pues buenas tardes a todos primero, y lo que primero quería hacer era agradecer a la Fundación Socialismo Sin Fronteras precisamente por esto que decía Miguel ahora, por dar la voz a un municipio que seguramente en otras circunstancias no hubiera sido invitado precisamente por el tamaño del municipio, pero que en esta ocasión pues que también se le da voz, ¿no? Como decía Miguel, Llagostera es un municipio de ahora ya unos 8.900 habitantes. Estamos situados en Girona, en la provincia de Girona, pero a las puertas de la Costa Brava, al lado del mar. No tenemos mar, pero estamos a 15 kilómetros. Y la tipología es más o menos un pueblo que básicamente es un pueblo dormitorio. Os voy a explicar así un poco lo que es. Voy a hacer una radiografía de cómo hemos tratado toda la pandemia, digamos, en Llagostera, y luego hago unas reflexiones más a nivel general y político. Desde que se decreta el estado de alarma el sábado por la noche, pero que sale en el BOE publicado el domingo, prácticamente al cabo de horas, si llega, empezamos a recibir llamadas de gente que quería hacer se ofrecía para hacer voluntariado y tal. Bueno, total, que en un tiempo yo creo que récord, en cuestión de horas, organizamos a través del web municipal, pusimos unos formularios para la gente que quería ayudar, para la gente que se ofrecía de voluntaria, y al mismo tiempo otro formulario para aquella gente que necesitaba ser ayudada.
en el sentido de que era gente mayor, que necesitaban que le hicieran la compra, que necesitaban que hicieran la compra de comida, de medicinas, etcétera. Bueno, toda esta red de voluntariado, que al principio era mucha gente, después, claro, al ser las medidas del confinamiento más laxas, la gente tiene que volver al trabajo y entonces esta red se hace menor, pero todavía continúa existiendo. Bueno, pues esta gente organizamos que se hicieran llamadas a toda la gente mayor que teníamos identificada a través del censo que vivía sola, para hacer un seguimiento a través de servicios sociales. Ya lo hizo, pero también de apoyo, de acompañamiento. Les iban a comprar comida, las medicinas, como decía. También desde el ayuntamiento se repartieron mascarillas gratuitas para aquellas personas que eran mayores y no podían salir. Se fueron los voluntarios estos también a repartir mascarillas. Y hemos tenido alguna asociación de entidades municipales y gente, digamos, particular, que no está en ninguna entidad, que se dedicaron a hacer mascarillas para la población, cuando en aquellos primeros momentos, aquella primera, segunda semana en que las mascarillas quirúrgicas no había por ningún lado y la gente tenía que buscarse un poco la vida para conseguirlas. Y otra gente de Llagostera se organizó con impresoras 3D que tenían, por ejemplo, en el colegio, pues para realizar viseras, para darlas bien a las que salían en perfecto estado, a llevarlas al Hospital Trueta de Girona y al Santa Caterina de Sal, y las que salían en un estado un poco más defectuoso, para repartirlas entre gente, comerciantes, supermercados, trabajadores que las podían necesitar. Es decir, la respuesta de la gente en Llagostera ha sido en la mayoría de los casos ejemplar. Por supuesto, siempre hay el típico individuo que ya no solo no hace caso al confinamiento, sino que se cree más listo todo el mundo. Pero en general la actuación ha sido muy solidaria y ejemplar. Desde el ayuntamiento, Miguel ha presentado que estamos en el gobierno. Decir que estamos en el gobierno, estamos gobernando conjuntamente con Esquerra Republicana. Nosotros tenemos 3 concejales, Esquerra Republicana tienen 4, tenemos, por lo tanto, el equipo de gobierno tiene 7, y venimos del cambio de gobierno en el mayo pasado, de las elecciones, que veníamos de 12 años de gobiernos convergentes, convergentes en sus más distintos nombres y tipologías, desde Convergencia y Unión, luego Convergencia, luego PDeCAT y ahora Junts per Llagostera, pero ahora afortunadamente ya no gobiernan. Entonces, desde el gobierno, en la primera semana de confinamiento, ya empezamos de confinamiento y de que obligan a cerrar todo lo que son lugares de restauración, los bares, más adelante cierran fábricas, comercios, etcétera. Pues ya empezamos a decretar las primeras medidas fiscales. Por ejemplo, la tasa de las escuelas infantiles de 0 a 3, pues solo van a pagar por aquellos días, lógicamente, en que se ha prestado el servicio. No se van a cobrar la tasa de terrazas, de ocupación de vía pública. Los comercios, los establecimientos que se han visto obligados a cerrar, se va a descontar proporcionalmente la tasa de recogida de basuras. A los paradistas del mercado, que tampoco pararon, los que no eran de alimentación, también lógicamente no se les va a cobrar la tasa. Y luego, prácticamente al cabo de 1 o 2 semanas, para continuar abordando qué medidas había que adoptar desde el municipio, se convocaron, por una banda, al Consejo Municipal de Promoción Económica y, por otra banda, el Consejo Social Municipal. Aquí lógicamente, pues aparecieron toda una serie de problemáticas de cómo abordarlo, a qué estaba dispuesto a poner el ayuntamiento, que yo más bien diría qué puede poner el ayuntamiento, no a qué está dispuesto a poner. Y a raíz de todo eso y a raíz de discusiones en el equipo de gobierno, pues en el pleno del mes pasado aprobamos una primera partida de 100.000 euros, que para ayuntamientos grandes seguramente no es nada, pero para un ayuntamiento como el de Llagostera sí que es algo significativo.
una primera partida pues, para abordar esto, las consecuencias más inmediatas económicas y sociales, entendiendo que los recursos de los ayuntamientos no son ilimitados. Y luego más tarde volveré sobre esto. Pero bueno, subvenciones, es decir, medidas económicas, pues subvenciones al pago del IBI a aquellos propietarios que no han cobrado el alquiler a comercios o a bares, rebaja de tasas, como decía antes, promoción del comercio local y de proximidad, que para nosotros es una cuestión también de cómo transformas ese modelo económico, y es una de las maneras es precisamente potenciando la producción y el comercio local y de proximidad. Otras medidas, las de cariz social, ayudas directas al alquiler, ayudas directas a pagar suministros, a pagar gastos de farmacia, ayudas directas para comida, ampliación de las ayudas y subvenciones a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, lo que son becas, a material escolar, a actividades extraescolares, a casales de verano que ahora se empezarán a realizar o no, pero bueno, la partida la hemos reservado más amplia. Hemos contratado una técnica de vivienda porque lo peor está por venir. Y como somos conscientes de que lo peor está por venir, pues nos estamos preparando, aún sin saber cuáles serán las medidas que vendrán por parte del Estado y por parte de la Generalitat de Cataluña. Y que sin ellas los municipios estamos muertos. Estamos muertos y enterrados. Nos llegó un decálogo de las entidades municipalistas de Cataluña, de la Asociación Catalana de Municipios y de la Federación de Municipios de Cataluña, con una serie de 10 medidas para la recuperación socioeconómica. Y lo voy a resumir en una frase, era prácticamente volver a la casilla de salida de antes de la crisis sanitaria y volver exactamente allá donde estábamos. Y querían que los ayuntamientos se adhirieran a este decálogo, y de esto, bueno, nosotros no lo veíamos muy claro, lo discutimos en la asamblea y precisamente llegamos a la conclusión de que, si bien era apoyable el manifiesto por lo que decía, era más importante o más grave lo que no decía que lo que decía. Y me explico. Es decir, si lo que se pretendía o lo que se pretende es volver a lo mismo, es decir, a las mismas políticas neoliberales, mismas políticas de austeridad, mismas políticas de recortes en servicios públicos, donde el medio ambiente es agredido día tras otro, donde se produce continuamente bienes que no se sabe bien dónde irán a parar, se produce sin ton ni son, sin una planificación de la producción. Precisamente nosotros pensamos un documento que no habla ni de nueva política fiscal, ni de una renta básica que tiene que ser, a nuestro entender, universal, porque una renta básica que no sea universal y que sea condicionada solo va a tapar unos ciertos parches, pero no va a solucionar el problema. El problema va a venir a los ayuntamientos. Un decálogo que no hace hincapié en eso, en una nueva política fiscal y nuevos impuestos a las grandes fortunas, a más gasto público, a una transformación del modelo productivo en que digamos, se produzcan bienes para el consumo, pero en una escala mucho menor y realmente en producción y consumo de proximidad, sobre todo de productos agrícolas. Un trasvase de rentas, en definitiva, de las rentas más altas a las rentas de las clases populares. Si no, no se va a salir, no vamos a salir de esta crisis que aún ni siquiera hemos entrado y ya la estamos padeciendo. Es apoyar la economía social y solidaria. Es eso, buscar una salida por la izquierda y que no sea la clase trabajadora quien acabe pagando la factura, sino que la paguen las rentas más altas, las grandes fortunas, y que no la acabe pagando la clase trabajadora también mediante nuevas políticas de austeridad que ahora nadie habla, pero quién sabe de aquí 1 o 2 años, cuando la deuda sea enorme, si no volvemos a caer exactamente en la misma trampa. Y ya sabemos que las políticas de austeridad que las pagaría la clase trabajadora no es la clase propietaria ni la clase pudiente. Y para solucionar todo esto,
lo que decía Martiño al principio de su intervención, que yo lo tenía aquí apuntado como una cosa fundamental, es cómo hacemos para que la financiación deficiente o más que deficiente de los municipios no lo sea. Ya no es solo que la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la ARSAL, la ley Montoro, las leyes de estabilidad, el artículo 135 de la Constitución, todo esto que supone un corsé y que ahogan extraordinariamente a las finanzas de los municipios, todo esto se ve agravado, si cabe, porque la financiación por parte de administraciones superiores es incluso mucho más deficiente. Es decir, los municipios, no sé, otros más grandes, los tipos del tamaño de Llagostera, funcionamos gracias a subvenciones de otros organismos, de la Diputación, de la Generalitat, de no sé quién. Es decir, las políticas que hacemos, desgraciadamente, nos vienen marcadas por lo que nos dejan hacer, porque no podemos invertir, porque encima en municipios que tenemos un nivel de endeudamiento relativamente bajo, como Llagostera, que es del 24%, que tiene unas finanzas, unos números muy saneados, encima estamos castigados por estas leyes. Entonces, estamos doblemente castigados. Encima, por haber hecho el trabajo bien en su día y ahora porque no podemos gastar en lo que realmente se necesita. Entonces, hay que luchar en este frente. Yo no me voy a alargar más, solo decir que lo que nos espera va a ser de órdago y las políticas que se realicen desde los municipios, que son allá a la primera puerta donde los ciudadanos van a llamar y donde primero hay que darles una respuesta, y si esa respuesta no viene acompañada de una financiación, desgraciadamente, de un presupuesto como el de Llagostera, por ejemplo, el 90 o el 95% va a gasto corriente. Es decir, es ridículo lo que podemos de lo que podemos realmente disponer. Entonces, o ponemos en primer plano, como eje central del problema, a los derechos de las personas y no los intereses de los capitalistas, o de esta crisis no saldremos bien parados. Ya está. Gracias, Miguel. Gracias, David. Bien, después de este recorrido por algunos lugares del norte de la península, volvemos al centro y damos la palabra a Carlos Girbau, de Cienpozuelos, concejal de ahora Cienpozuelos. Cienpozuelos es una ciudad del sur, ¿no?, de Madrid, Carlos. Sí. De 25.000 habitantes. En la anterior legislatura gobernaron el pueblo y ahora Cienpozuelos está en la oposición. Como todos sabéis, tanto Madrid está sufriendo de una manera muy específica la situación, no solo por la crisis sanitaria, sino sobre todo por cómo preparó el gobierno de la comunidad la situación, o cómo ha dejado la acción de la sanidad en Madrid, ¿no? Y también cómo se ha ido ahogando a los municipios de la comunidad. Pero eso seguro que lo explica muchísimo mejor Carlos Girbau. Adelante, Carlos. Vale, buenas tardes a todas y a todos y gracias por la iniciativa, que creo que es muy interesante. En el Estado hay más o menos 8.100 y pico municipios y la inmensa mayoría de ellos tienen no más de 25.000 habitantes, 30.000. O sea que la mayoría son municipios, como decía David, mal financiados o pésimamente financiados, sin apenas capacidad política, porque buena parte de lo que pueden hacer depende de otros. Tienen que pedir permiso en un montón de cosas y tienen que acordar otro montón y no tienen apenas capacidad de decisión. Eso ya es un problema en sí que viene desde hace muchísimo tiempo, que viene desde la transición y que tiene que ver con la construcción del sistema democrático en el Estado español, ¿no?, del orden constitucional. Y es un problema no resuelto que yo creo que en momentos como estos se nota mucho. Tiene
que ver con el dinero, tiene que ver con la capacidad de decisión y tiene que ver también un poco con el papel político articulador, ¿no? El territorio articula la vida de las personas. Nosotros vivimos en un territorio y dependiendo de ese territorio podemos actuar. Si en ese territorio intervienen 2, 3 administraciones y lo hacen en vertical, no de manera coordinada, no de manera transversal, al final los recursos, incluso desde el punto de vista administrativo, se despilfarran, son poco eficientes, son poco eficaces y no persiguen el servicio a la ciudadanía, no logran colocar a las personas en el centro. Pero es que, claro, probablemente no era el objetivo cuando se diseñó esto, colocar a las personas en el centro, sino sobre todo colocar al negocio en el centro. Y entonces eso yo creo que son los problemas que en esta crisis nos vemos, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo es Cienpozuelos, pues estamos a 30 kilómetros de Pozuelo de Alarcón y la diferencia de renta es que allí la renta media son 53.000 euros al año y aquí son 16.000. O sea, eso es, ya os da en 33 kilómetros cuál es la diferencia de renta. Nosotros somos de los 10 municipios, 15 municipios con menos renta de toda la Comunidad de Madrid y, por lo tanto, podéis imaginar los problemas que tenemos cuando, además, es un sitio donde existen 5 residencias de ancianos, 2 psiquiátricos importantes, etcétera. Entonces, es un sitio donde los cuidados son muy importantes, pero donde no hay medios, no hay pediatras, en fin, hay unas dificultades muy grandes. Y municipalmente hay esa dificultad no solo de estar en la oposición, sino de encontrarnos en un municipio muy mal dotado, muy mal dotado. Eso ha condicionado, de un lado, la posibilidad de la respuesta, la deuda y la situación. Pensemos, hablabais del superávit municipal. El superávit municipal está calculado más o menos en todo el Estado unos 28.000 millones, ha dicho la Federación de Municipios de España, ¿no? 28.000 millones es más que mucha de toda el escudo diseñado en políticas sociales. O sea que sí, que son, ¿no? Se habla de 17.000 millones. Si metieras todo ese dinero y lo articularas a través del territorio, probablemente la pandemia se atajaría muchísimo mejor. Pero en el caso, además, de nuestro municipio, existe ese otro problema que no es de los afortunados que tenga superávit. Tiene un superávit, como diría aquel, por los pelos se cumple la regla de gasto habitualmente año a año. Y eso viene de una tradición, ¿no? Aquí ha gobernado el Partido Popular durante bastante tiempo en la comunidad, llevamos más de 22 años gobernando el Partido Popular y construyendo una comunidad uniprovincial con mayor renta de España, construyéndola como un gran engendro neoliberal que vacía y necesita vaciar los ayuntamientos, necesita transformar toda la administración básicamente en unidades de negocio para grandes compañías. Y grandes contratos. Y eso se expresa en la sanidad, donde existe una única área sanitaria, se expresa en la falta de atención a la primaria, precisamente porque, claro, se trata de que la gente se meta en sanitas, ¿no? Entonces, porque se cobra, ¿no? Y luego el hospital, que es público-privado, también cobra por acto médico. Entonces, aquí hay que cobrar por todos lados y, sobre todo, hay que cobrar grandes compañías, que son las que articulan el modelo de crecimiento de ladrillo, las que articulan el modelo social a partir de esa realidad. Bien, entonces, con esos instrumentos nos hemos enfrentado a la pandemia, con lo cual, y encima la oposición. Y con un gobierno que sí, es verdad que es del Partido Socialista en minoría, que lo es con Ciudadanos en coalición y que usa básicamente instrumentos de vieja política. Son de los que, como decía o diría David, de los que están pidiendo volver a la normalidad, pero si hasta Sánchez habla ya de nueva normalidad, es decir, con lo cual, desde luego, como la anterior, no será. Así que tendremos que adaptarnos en un montón de medidas y esa nueva normalidad la tenemos que ir dibujando. Planteabais en las intervenciones que ese dibujo tendría mucho espacio el municipalismo, pero en realidad los instrumentos legales nos lo impiden. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y además la idea política de la mayoría de municipios, salvo... Todo el mundo intenta hacer cosas, pero en el caso nuestro aquí, lo que más bien notas es que no se decide ninguna... Todavía no hay un fondo especial, por ejemplo. Todavía no ha habido un cambio presupuestario. Todavía no se han suspendido las fiestas de septiembre. Costó un montón que se suspendieran las de mayo.
que las de mayo, que son en San Isidro. No hay una línea de articulación del voluntariado. No hay, o sea, todas estas cosas cuestan porque hay un desborde general de la situación y una incapacidad de afrontar con los instrumentos que te dan ese hecho. Nosotros en 10 semanas de confinamiento hemos presentado aproximadamente cada 2-3 días iniciativa. O sea, hemos registrado iniciativa y hemos planteado propuesta municipal de un fondo especial, reorganización de todo el presupuesto en función de generar un fondo COVID que sirva para atender a la pandemia, que sirva para atender a la crisis social y que sirva para reactivar el tejido, el escaso tejido productivo social local, de que básicamente, pues como casi todos los sitios en España lo que hay son bares, ¿no? Pues son bares, pequeña tienda y un par de polígonos industriales mal pergeñados, ¿no? Entonces, ver cómo se puede trabajar, hacerlo además dinamizando el tejido asociativo local a través de los consejos de participación que nosotros con mucho esfuerzo logramos implantar en la anterior legislatura, que estuvo condicionada desde el primer momento en tener que pagar la deuda y que nos chupó más de 2 millones sistemáticamente anuales de un presupuesto ridículo de 15 millones, pues 2,5 millones iban sistemáticamente solo a pagar deudas y luego hay no hay tasa de reposición, pero sí hay que pagar empleados y luego está lo de la policía que formalmente paga la mitad a la Comunidad de Madrid cuando quiere y cuando no deja, etcétera. Todas estas cosas, pues te das cuenta que te queda muchísimo, muy poco dinero y muy poca capacidad para poder intervenir. Bueno, pues después de todo ese esfuerzo de pago, de mucha deuda además que había, no se había pagado el PP nunca a la Mancomunidad de Servicios Sociales, se debían varios millones, no se pagaban los incendios de la Comunidad de Madrid, los bomberos no lo reclamaba nadie. El día que nosotros tomamos el gobierno, a la semana siguiente teníamos una nota de la Comunidad de Madrid exigiendo ya el pago de una cantidad millonaria de años de no pagar, y así ha sido la anterior legislatura, que más bien fue un calvario. Bien, pues en esta, después sí, fue la subida al Gólgota esto. Entonces, en esta, que hemos intentado, yo creo, crear ese fondo y todo ese giro, y hemos hecho un salto convocando directamente a los vecinos ante la incapacidad del ayuntamiento, que no los convocaba prácticamente nada. De hecho, no los convocaba. Bien, hemos tenido reuniones con comerciantes y con personas. En realidad hemos tenido más de 200 personas reunidas telemáticamente de una u otra forma para empezar a articular con ellos respuestas, que nos contaran cómo lo veían, qué pensaban que se podía hacer y presionar al ayuntamiento para ese giro que pretendemos. Bien, al final hemos logrado que haya una mesa de negociación, y la hay, y hay un debate sobre cómo reorganizar el presupuesto. Nosotros pedimos usar el remanente de caja, pero evidentemente ese es un debate que tiene que ver con el Estado, con la posibilidad y con la ley de gasto, con la ley de estabilidad, quiero decir, y los problemas del gasto, que tiene que ver con la posibilidad de endeudarse o no, que tiene que ver cómo articular, porque en la medida que tenemos mancomunados los servicios sociales, las distintas líneas de ayudas que se puedan llevar. Y lo que hemos pedido es que se genere, a partir de los espacios de participación de las fuerzas políticas también, y que se genere una oficina técnica que sirviera para centralizar iniciativas de manera participada y poderlas trabajar. Aquí está todo, en ese sentido, bastante por hacer. Sin duda no es esta la misma situación que puede haber en otros municipios, como puede ser en Rivas, Vacia Madrid, donde la situación es distinta desde el punto de vista del municipalismo, ¿no? Donde Izquierda Unida en su momento y luego por las distintas candidaturas de Unidad Popular llevan gobernando desde hace más de 30 años, y desde la articulación municipal hasta el funcionamiento de sus cuentas, el endeudamiento, su capacidad de gestión, etcétera, no tiene nada que ver con esta otra parte en la que muchos municipios nos encontramos de la comunidad, a los que además, por nivel de renta, por nivel de estudios de nuestra población, por nivel de ocupación, es donde más la pandemia afecta. Os hagáis una idea, y con esto terminaré, el dato del desempleo a fecha 30 de abril, que lo supimos ayer, es que sobre 25.000 personas hay 1.869 personas desempleadas y 1.137 personas en ERTE. O sea, más de 3.000 y pico de personas están de una u otra manera ya directamente
viviendo del Estado, ¿no? Con un problema añadido que confiesa Cáritas, de que tiene una intervención muy decidida en este municipio, donde le están llegando una media de 70 unidades de convivencia mensuales a pedirles comida. Si lo añades a que se ha duplicado la asistencia al comedor social que regenta San Juan de Dios, que es el único que hay, pues os daréis, no quiero ser dramático, pero la situación es compleja. Todo el mundo reconoce que la gente va a pedir comida porque quiere seguir pagando el alquiler. Esa es otra de las cosas que se ve. Es decir, que en este asunto pagar el alquiler pasa por delante de comer, porque venimos de una experiencia de mucho desahucio, de mucho castigo en lo que es las condiciones de vida y la vivienda, y entonces lo que van verbalizando los trabajadores, sobre todo las trabajadoras sociales y las personas de primera atención, de primer golpe, ¿no? Es que esa es una máxima. No hay trabajo, no se cobra el ERTE, o cuando se cobra es con mucho retraso. Hay gente que tenía subsidios de desempleo que cada vez están ya más bajos, pues son parados de larga duración. Hay dificultad para poder mantener, y la única forma posible es acudir a Banco de Alimentos y acudir a Cáritas y otros espacios. Entonces, yo creo que es verdad que tenemos mucho que hacer, pero no es menos cierto que me parece, y con esto es una reflexión que dejo, que dada la situación, me parece muy difícil que los ayuntamientos vayan a ser lo eficaces que queremos que sean. Si no hay un cambio político profundo, es muy difícil. El marco legal, los topaderos que te encuentras por todos lados lo hacen imposible, en mi opinión. ¿Quiere eso decir que no podemos hacer nada? No, quiere eso decir que podemos hacer. Donde se tiene el gobierno, se puede trabajar. Donde se tiene presupuesto, es más fácil todavía. Donde no, yo creo que siempre, y es lo que deberíamos ver, trabajar las redes de apoyo mutuo, intentar potenciar la solidaridad al máximo y mantener el tejido asociativo lo más vivo y comunitario posible, porque la crisis fragmenta mucho y estando en casa aísla todavía más. Y cuando salgamos, pues no solo saldrán estos señores que pasean por Núñez de Balboa con Mercedes, con megáfono, sino que donde se la juega el gobierno es en esos otros sitios donde nos la jugamos todos, en realidad, porque si fuera solo el gobierno, como diría aquel, puede estar más a favor o en contra, pero te la juegas todos, es en los barrios donde, como en Vallecas o como en Cienpozuelos, que todavía no salen los periódicos, o en Aluche, ¿no? Donde ya reconoce el Ayuntamiento de Madrid que hay 100.000 personas que ni siquiera son abastecidas por los cauces normales, dijéramos entre comillas, de la beneficencia estatal, ¿no? Es decir, ni Banco de Alimentos, ni Cáritas, ni otro tipo, sino directamente ya las asociaciones de vecinos. Es decir, que están por fuera del servicio ordinario y de todas las protecciones creadas. Ese gran escudo que es fundamental solo podrá surgir de los ayuntamientos, creo, mientras no logremos darle la vuelta, o sea, los ayuntamientos del Estado, pero los ayuntamientos tendrán que ser los verdaderos vertebradores, mientras no le demos la vuelta a la política de la austeridad y sus medidas, veo difícil, pero la lucha apretará porque la gente lo está pasando mal y, como decíais, estamos solo en el principio de esta situación, ¿no? Cuando los ERTEs 6 meses después empiecen a caer, veremos todo esto en qué termina, ¿no? Y cuando las bolsas de deuda por el alquiler sean insostenibles o cuando el pequeño comercio directamente, hay gente que ya te va diciendo que va a cerrar, aquí te lo dice, o sea, que va a cerrar, que no puede aguantar porque son negocios de autopatronos montados después de la otra crisis, sin apenas capital y, por tanto, con muy poca capacidad de resistencia, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Gracias. Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos y a todas. Realmente pienso que ha sido muy interesante todo lo que aquí se ha dicho. Nos hemos comido un poco el tiempo previsto para el debate, por lo tanto, pues demos paso al debate. Francesc toma las palabras y coordina el debate. Gracias. De acuerdo. Recordad que
A través del chat podéis escribir vuestro nombre y eso es sirve de pedir palabra. Cuando queráis, a medida que vaya viendo que aparecen vuestros nombres, os voy dando la palabra. Como siempre, recordar que una vez que alguien empieza a hablar, todos los demás apagamos los micrófonos. Martiño. Espera. Sí, Martiño. No hay nadie más. Ir apuntándoos y después voy dando las palabras. Martiño, tienes la palabra y los demás cerramos los micrófonos. Esto del chat me complica la cosa a la hora de pedir la palabra. Casi no podía volver a la imagen. Creo que vamos a salir especializados en Skype, Zooms, otro tipo de plataformas como esta, la nueva realidad. Ha resultado muy interesante escucharos a todas y a todos, porque yo creo que habéis aportado diferentes perspectivas, ¿no? Incluso a mí me habéis también provocado, que altere también la visión, tanto desde lo que tiene que ver una administración local más pequeña, pero no por ello menos importante, porque yo antes de haber tenido la experiencia de gobierno en Santiago de Compostela, fui alcalde de un ayuntamiento periférico a Santiago, del Cinturón, de 20.000 habitantes, y sé de lo que estáis hablando también y sé de las limitaciones, como de determinadas cuestiones del contexto, ¿no? Y a mí me gustaría incidir en ellas, ¿no? Una es, yo comentaba, necesitamos que se nos elimine el corsé de las políticas de austeridad para poder hacer frente, ¿no? Y vosotros habéis reconocido todas las limitaciones, tanto presupuestarias, de financiamiento, ¿no? de la utilización del superávit, de la posibilidad de impulsar políticas transformadoras, y yo creo que está ahí, ¿no? Pero luego habéis tocado, yo creo que son cuestiones importantes. Primero, es que si las fuerzas y los espacios políticos que hemos sido motor de cambio, muchos gobiernos, que ahora tenemos diferentes roles, nosotros en nuestro caso, pues estamos en estos momentos en una posición constructiva en un gobierno municipal en Santiago del Parque. S'ha perdut. Martiño. Se n'ha anat. Martiño, no se puede. El Martiño se n'ha anat. Hola. Sí. ¿Me escucháis? Ahora. Se ha perdido, ¿no? Bueno, voy a ser sintético porque si no vuelvo... ¿Se escucha en estos momentos o no? ¿Me escucháis? Sí. Sí, ahora sí, Martiño. Vale. Nada, simplemente hay que eliminar el corsé para impulsar políticas desde el ayuntamiento y hay que derogar las políticas de austeridad que afectaban a las instituciones municipales. Es importante que esto suceda, que los ayuntamientos, incluso progresistas o donde están diferentes fuerzas soberanistas o de la izquierda transformadora y tienen presencia en gobierno o oposición, puedan hacer políticas transformadoras, porque del éxito del municipalismo y las respuestas que se den también va a depender también el hecho, y aquí se ha comentado, por ejemplo, de que no emerja, ¿no?, una nueva cara de ese neofascismo que está impregnando las instituciones y que si desde los ayuntamientos gobernados por fuerzas progresistas o cogobernados o con una mayoría amplia de las fuerzas progresistas no se dan respuesta, el futuro va a ser feo, porque yo creo que detrás de la crisis de salud pública va a venir una crisis social bestial, mucho peor que la del 2008, y va a haber una crisis que no solo va a ser sanitaria, sino que va a afectar a todos los campos, ¿no? Y en ese sentido, a las fuerzas políticas que hoy estamos aquí representadas en diferentes escalas, yo creo que es importante también que impulsemos mucho las gafas para ver la situación de una manera diferente, ¿no? Porque dentro del campo progresista hay gente que sigue instalada en la vieja política, ¿no? Yo lo estoy viendo en Santiago. Llegó el Partido Socialista para regentar, por ejemplo, y gobernar una ciudad que iba camino de un año santo de gran riqueza para la ciudad, y el modelo turístico se ha caído, ¿no? El año santo ya no es el mantra. Y de repente se está recuperando todas las reivindicaciones del anterior mandato. La renta municipal es importante ahora. Descubrimos, por ejemplo, los programas para la gente sin hogar, el sin hogarismo para poder hacer frente de una manera integral mediante el proceso de Housing First. Descubrimos que de repente 3.000 vecinos en Santiago de Compostela necesitan ayuda para la manutención.
descubrimos que hay 16.000 vecinos y vecinas de 100.000 que están en riesgo de exclusión social. Y de repente lo hacen de una manera muy lenta, ¿no? Muy instalados en las coordenadas de la beneficencia. Y yo creo que nosotros estamos de alguna manera mandatados para decir que hay que ir mucho más allá, que hay que cambiar las gafas para ver la realidad, ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos cuestiones. La dicotomía también dentro de la izquierda de la nueva política, no la nueva política por postmoderna, sino la nueva política por transformadora, por izquierda real, participada, transversal, horizontal, delante pues, de esa izquierda progresista que sigue instalado en la gestión de lo de siempre, ¿no? Y luego el riesgo de que si no somos capaces de quitar los corsés de la austeridad de las políticas municipales, si no somos capaces de impulsar políticas de ayuda directa, evidentemente el riesgo de una multiplicación de la potencia de esa extrema derecha que puede parecer anecdótica en el barrio de Salamanca, pero que no es tan anecdótica, pues evidentemente estará ahí otra vez. Ahí otra vez nos jugamos. Ya acabé. No hay ninguna palabra pedida. ¿Alguien quiere hablar? Cristina. Bueno, yo creo que Ángels también ha pedido la palabra con el sistema de pedir palabra, creo, ¿eh? Sí, sí. Parla, Àngels, yo después. No, yo es muy breve. Yo es que, como Carlos ha acabado siendo tan pesimista, porque solo para comentar, bueno, a mí me ha parecido súper interesante y creo que desde las no diversas visiones, yo creo que todas son visiones, ¿no? Ver cómo se puede continuar trabajando, ¿no? Porque los ayuntamientos realicen políticas transformadoras es extraordinariamente difícil, pero extraordinariamente imprescindible, porque si no, es verdad que la vieja política, que nunca acabó de irse de los ayuntamientos, pues gana peso incluso en situaciones como estas tan interesantes, ¿no? Bueno, yo me he quedado sorprendida porque veníais todos con la superlista. David, felicitats, porque aportabas la lista sencera. Y entonces yo os he explicado cuatro cositas. Comentar que esto sí que es en mi distrito, estamos haciendo una cosa que a partir de los centros de salud hay mesas que trabajan la salud comunitaria, ¿vale? Y hay 3 mesas por 5 barrios. Y todas las mesas habían hecho una diagnosis ya hace unos meses y en todas aparecía el tema de la pobreza, ¿vale? De tal manera que ahora, bueno, esto ya lo veníamos explicando algunas, yo ya más llevo salud en mi distrito, que eso era como una alarma y la alarma, bueno, ahora se ha confirmado, ¿no? Yo creo que las políticas que se pueden hacer, aunque devuelvan a los ayuntamientos todo el superávit, no dejan de ser parches y políticas bastante reformistas, pero como alguien decía, lo siento mucho, yo cuando oí lo de la paguilla, pues la paguilla que había propuesto el gobierno, que la verdad es que como una cosa de tránsito, pues mira, si no hay otra cosa, ¿vale? Pues que alguien se ría porque seguramente tiene la vida resuelta, pues me parece muy mal, porque hay mucha gente que lo está pasando mal y el tema de las ayudas directas, por eso me parece que es tan importante, nosotros ya lo sabemos y lo publicitamos, trabajar a fondo por el tema de la renta básica universal, porque mientras no esté, tendremos que trabajar tendrá que haber otras ayudas. De hecho, en Cataluña hay diversas, algunas que las tiene que dar la Generalitat y recursos que son para las familias de diversa índole, personales, ayudas a la escuela, al transporte, muchas cosas, pero en trabajar porque la riqueza se pueda repartir
esto lo puede hacer un poquito los ayuntamientos, pero necesitamos que sea una cosa global. Y yo lo veo como volver, no sé, he escrito una cosita estos días, volver a pensar en clave general y en clave de abajo arriba, o sea, del municipalismo hacia arriba. Y entonces, como después de las últimas elecciones quedó tan maltrecho el espacio municipalista transformador, creo que eso no nos tiene que hacer perder la esperanza y la lucha por continuar trabajando en esa dirección. Bueno, y he de decir que yo critico muchas cosas de las que pasan en mi territorio, pero es verdad que, visto lo visto, pues hay una línea de primero a las personas, y esto no sin pelea, digamos, interna, como siempre, pero se van dando pasitos, no sé. Encantada de haber estado aquí. La verdad es que cuando me lo propuso Miguel, dije, bueno, va, pero es un lujo. Seguimos. Gracias, Ángels. Tiene la palabra Chevy. ¿Alguien más quiere hablar? Estaba Bueno, la Cristina antes. Sí. Vale, Cristina, perdón. Sí, no, pero muy corto. Dos cosas que tienen a ver con lo que se ha dicho. A ver, aquí estamos intentando mover esta red del movimiento municipalista por la República desde abajo, un poco largo, ¿eh? Pero si no juntamos fuerza, esta visión local se pierde. Cuando pasa a ámbitos supralocales, se pierde. Por lo tanto, es muy importante hacer este frente horizontal con el movimiento municipalista transformador para, yo pienso, llegar a influenciar cambios de políticas a nivel más global. Por lo tanto, ahí sí que creo que hay que hacer este trabajo como el que estáis haciendo hoy desde esta fundación, ¿no? Por lo tanto, lo veo imprescindible. La otra cosa es que, a pesar del discurso un poco, yo creo que no es pesimista, yo creo que es ultra realista de Carlos, y que me parece pues así, es que es así, no hay más. Una cosa de la que has dicho que es súper importante es la creación de esta mesa de negociación. Yo creo que en este momento tejer alianzas con estas entidades amigas, con estos movimientos vecinal, con etcétera, 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 es lo que va a dar fuerza a nuestros postulados y a conseguir presión política a los que no quieren ejercer este cambio de políticas. Pero es además, como decía también ahora Martiño, es también un frente de cohesión delante de lo que nos viene. Y ahí yo creo que, bueno, desde Girona estamos ahora, desde Guanyem, intentando crear una estructura de participación, empezando por estas experiencias de apoyo, de ayuda mutua, para intentar lanzar esto, intentar crear esto, porque el ayuntamiento no ha querido liderar un proceso de apoyo, de red de ayuda, ni ningún tipo de estrategia de voluntariado, ni nada. Y ahí yo creo que tenemos un trabajo desde la oposición, desde el gobierno, desde los movimientos sociales a los que pertenecemos, de intentar forjar este escudo de cohesión social. Gracias, Cristina. Hay dos palabras pedidas, si no me equivoco, Chevy y Alfons. Recordad que quedan 20 minutos. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? No, pues tienes la palabra, Chevy. Los demás, cerramos los micrófonos, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Yo lo que quería plantear, quizá nos hemos centrado mucho en lo que es, desde el municipalismo, en parar el golpe de la pandemia sanitaria, en lo que ha implicado económicamente, y está muy bien. Pero también me preocupa es cómo desde el municipalismo, que a lo mejor daría para otra charla, hoy no creo que dé mucho, cómo desde el municipalismo, porque yo cuando oigo hablar de la nueva normalidad me tiemblan las piernas, porque básicamente lo que veo a venir es un agravamiento todavía, es decir, la crisis del 2008 nos hemos adaptado a ella, a la precariedad. Parece que la nueva normalidad va a ser a profundizar más en esa precariedad y adaptarnos a más precariedades, ¿no?
Es decir, cómo desde el municipalismo planteamos un cambio de políticas económicas también en el sistema. Por ejemplo, pondré un ejemplo en el tema de Nissan. En el tema de Nissan, evidentemente, todos estamos luchando para que no se pierdan los puestos de trabajo. Pero, por otro lado, también entendemos que no podemos seguir construyendo coches y haciendo más carreteras. Es decir, cuando se habla de reindustrializar, es en momentos de crisis donde deberían haber más ideas de cómo reindustrializar. O otro tema desde el tema municipal. Es decir, somos un país de sol y todavía las placas solares son como un ente extraño, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar desde el municipalismo la soberanía energética, además, ¿no? En el tema municipal, todo el tema del agua, que municipalizar el agua es como un drama y una pelea de años, juzgados, y me parece no hay manera, por no hablar de funeraria, recogida y demás. Es decir, ¿cómo aparte de parar el golpe, que ya duro es, a ver si tenemos algún momento para reflexionar cómo empezar a trabajar para plantear un cambio que la nueva normalidad no sea adaptarnos a una nueva precariedad? Y desde este punto de vista me ha gustado lo que ha comentado Cristina de lo de la República de Esdavaix, porque hace 5 años los municipios por el cambio generaron mucha ilusión, eso ha quedado muy deshinchado, y cómo desde el municipalismo se puede hacer fuerza para consejos comarcales, diputaciones, gobiernos, hacer fuerza desde abajo de alguna manera organizada para plantear no solo cómo parar el golpe, sino para que esa nueva normalidad sea un cambio de políticas económicas, no sencillamente a ver cómo repartimos un poco más de comida para que la gente no se nos muera de hambre. Que es importante, pero me gustaría ir un poco más allá y entiendo que a lo mejor hoy evidentemente no da tiempo. Gracias. Gracias, Xevi. Tiene la palabra Alfonso. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno. Bien, pues, Alfonso. Los demás, cerrar los micrófonos, por favor. Bueno, no consigo abrir el vídeo, pero da igual, ¿no? Se me escucha, ¿no? ¿Me escucháis? ¿Hola? Sí, vale. Alfonso. Bueno, yo quería seguir por lo que decía ahora Xevi, ¿no? Nueva normalidad o más precariedad o más tendencia hacia un tipo de sociedad dictatorial, de alguna manera. En el fondo es lo que también decía Martiño, de otra manera, de que o empezamos a ver la salida a esta situación con nuevas gafas o si no, digamos, todo es volver. La tendencia, desde todas las instituciones es volver a lo mismo, volver a lo de siempre, empezando por el tema del endeudamiento de los bancos. Porque ahí, bueno, lo que ha ido ofreciendo el gobierno es, vamos, tomarnos el pelo. Los 200.000 millones, que era la mayor movilización monetaria que se iba a hacer, al final son créditos, prácticamente casi todo, ¿no? Y en lo que da directamente, pues también se está viendo de que ni siquiera los ERTOs están llegando a todo el mundo. O sea, que hay gente que todavía no ha cobrado. Bueno, digo todo esto porque yo creo que vamos abordando en toda esta serie de charlas diferentes aspectos de una nueva situación y ahora lo abordamos en torno o desde la idea de qué se puede hacer desde el municipio, ¿no? Pero en realidad, efectivamente, como decíais varios de vosotros, todo está bastante relacionado y es como terminaba Carlos Yerbau. Bueno, yo, por tanto, sí que creo que esa idea de hacer oficinas técnicas o hacer mesas para consultar a los vecinos, consultar a los comerciantes para ver cómo salimos de esta situación y tomar iniciativas, creo que es una manera de tejer poder y tejer redes que al menos empiecen a plantearse cómo salir de esta situación de otra manera. Por ejemplo, salía el tema de Nissan
Bueno, pues Nissan, ¿qué va a pasar? Porque va a cerrar, yo creo, prácticamente. Bueno, y si no, les darán un modelo tan raquítico que veremos cómo afectará a buena parte de la plantilla. Pero claro, yo me planteo qué va a pasar con Nissan y qué va a pasar con SEAT. Porque es evidente que la producción de automóviles no va a seguir como hasta ahora. Y ahí, ¿qué tienen que decir los ayuntamientos? No solo los sindicatos, sino los ayuntamientos, los vecinos. Hay que plantearse también o empezar a discutir qué otras producciones hay que hacer. Hay que empezar a plantear, bueno, pues si quieren cerrar, pues habrá que nacionalizar y nosotros planteamos que se fabrique tal cosa. Y tiene que empezar a debatirse esto, porque hasta ahora, por ejemplo, la carta de Javier Pacheco que ha hecho sobre el tema de Nissan es decir, bueno, estamos por el vehículo eléctrico y porque las compañías de automoción se transformen en compañías que den servicios en lugar de venta de productos. Vale, de acuerdo, pero esto significa una bajada de la producción enorme, ¿no? Bueno, digo todo esto porque efectivamente todo el tema de energía que en mi pueblo, Torrelles del Llobregat, se está planteando, es algo que hay que empezar a hacer. Y yo no creo que el municipalismo solo pueda cambiar las cosas, pero sí empezando a trabajar todo esto y, digamos, repicando en los mismos puntos que el conjunto de fuerzas políticas de izquierda pongamos encima de la mesa, nacionalizaciones, ciertas expropiaciones, tasas para los ricos y renta básica, es la manera que realmente una cosa con otra se puede imbrincar. Ya estoy. Gracias, Alfons. No hay ninguna palabra más pedida que yo sepa o que yo vea. Carla Girbao la ha pedido. Yo la he pedido. Ah, perdón, sí. Pero bueno. Por eso digo que yo vea o que yo sepa. Ahí venía. No lo veo. ¿Ya? Venga, ir pidiendo las palabras y recordad que quedan escasamente 10 minutos. Tienes la palabra, Alfons, y los demás apagad los micrófonos, por favor. O sea, ¿la tengo yo o Alfons? Yo no, vale. Yo no. Ah, vale. Voy rápido. No, yo creo, yo creo que el primer problema es la austeridad, ¿no? O sea, seguimos, cuando hablamos del peso de la vieja política, que nos chocamos cuando en la anterior oleada municipalista, el bofetón fue la austeridad, ¿no? Europa, Montoro, o sea, todo eso se construye el recorte machacando desde abajo hacia arriba. Se asfixia a los ayuntamientos, se destroza los servicios públicos y se añade esa bonita frase de colaboración público-privada para ir vendiéndolo todo. Bien, entonces, eso yo creo, el problema sigue siendo la austeridad. El instrumento de la austeridad no vale para afrontar la pandemia. Hay que lograr romper ese corsé. Lo ha dicho Martiño, lo habéis dicho los demás. Yo creo que es evidente que hay que hacerlo, pero la pelea sigue estando ahí, ¿eh? Tenemos que poderlo hacer. Y de momento no lo hemos podido hacer. O sea, de momento hay que ver cómo empujan los ayuntamientos para que eso también se pueda ir haciendo. Mientras el empobrecimiento va a existir, existe ya. O sea, hay más deuda pública y hay más deuda privada, básicamente. Y hay más desempleo y hay mucha mayor precariedad. Entonces, todo eso implica que vamos a vivir peor. Vamos a tener peores situaciones, vamos a tener mayores necesidades a las que responder y nuestra gente va a ir viviendo peor. Entonces, ¿cómo desde el ayuntamiento vamos montando red a partir de las redes que existen? Yo creo que, bueno, se planteaba desde Girona, ¿no? República desde abajo. Bien, evidentemente, es decir,
si la república es comuna, comuna es municipio, sin municipio no puede haber, no solo, pero no puede haber república, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que es muy importante que lo podamos trabajar, pero que no perdamos de base que todavía el camino es de resistencia ante la dificultad actual, y que la propuesta tiene que surgir de esa misma, en cierta medida, de las necesidades que esa resistencia plantea. O sea, necesitamos más recursos para responder a la gente. Bien, pues entonces que se nos den, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar romper, que el ayuntamiento articule, porque claro, si interviene la Comunidad Económica Europea a través del Estado, el Estado directamente, la comunidad autónoma y el municipio, más otro tipo de servicios paraestatales, Fundación La Caixa, digo porque son millones. O sea, el peso de Fundación La Caixa es tremendo, ¿no? Cáritas, Entonces, todo eso debes de alguna forma buscar un espacio de articulación que más que ahogar a los vecinos sirva para que los vecinos puedan satisfacer sus necesidades. Y eso implica un criterio comunitario de trabajo. Eso implica, sí que tiene que haber oficinas técnicas, pero la clave oficina técnica no es que mande el técnico, sino que sea una secretaría de la articulación de esas necesidades, que es uno de los problemas que hay, porque el funcionario, como bien sabéis, es funcionario. Entonces, él está por encima del bien y del mal. Entonces, con esto concluyo. Creo que tenemos también eso una dificultad, porque para empezar, los ayuntamientos son una administración manifiestamente intervenida, vía secretario, vía interventor. No tiene capacidad, o sea, son empleados estatales, ¿no? O sea, que están acreditados ante el Estado y que son los que realmente ponen mayor inconveniente para romper con esa política neoliberal. Y a la vez nadie lo dice. Todo parece que, bueno, Entonces, ya con esto acabaría. O sea, diría yo, vamos, que creo que es muy positivo que hablemos más. Creo que es muy, muy bueno que nos planteemos iniciativas y pudiéramos hacerlas circular. Sé que las diferencias son muchas. No es lo mismo tener dinero que no tenerlo, no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición, no es lo mismo tener 8.500 personas que 25.000 o 1.800.000, pero creo que vale la pena que lo hagamos, porque poco a poco, desde ahí abajo, será cuando podamos ir saliendo, me parece a mí, al menos echándonos un poco de luz uno a otro. Gracias, Carlos. David, tienes la palabra y pregunto a Miguel, ¿vamos a hacer la presentación de la siguiente? Sí, Alfons lo hará. De acuerdo. Pues habla David y después Alfons, que ya se nos acaba el tiempo. Quedan 6 minutos. Cerrad los micrófonos, por favor. Yo seré breve. Solo un apunte que decía Carlos. No en vano, o sea, no es baladí que el secretario, el interventor, sean de habilitación estatal. Miran por los intereses que miran, lógicamente. Al ayuntamiento a veces tiene suerte y miran por él, pero no siempre ocurre. Hablaba, no sé si era Alfons, y creo que alguna otra intervención, de la importancia de los consejos de participación. Nosotros hace muchos años que los tenemos creados aquí. No es solo los consejos de participación el hecho de que existan, sino qué uso se hace de ellos. Porque hasta que hemos entrado nosotros, los consejos de participación servían única y exclusivamente para comunicar. No servían ni se les hacía caso ni nada. Simplemente eran para el ayuntamiento hace esto, ha hecho esto y aquí lo tenéis. Y ya está, y os lo comunicamos. Eso no es para lo que deben servir los consejos de participación. Eso no es para lo que nos queremos, para lo que los queremos. Los consejos de participación deben servir para compartir el poder de algún modo, para compartir el poder, para ceder un poco el poder con la gente de tu municipio. Poder discutir con ellos de política, de las políticas que vas a aplicar en tu municipio. Y por eso el municipalismo, creo yo, que no es solo lo que se puede aplicar desde el ayuntamiento, sino municipalismo es cómo se crea ese tejido que estáis hablando todo el rato, de abajo, de base, de red, de asociaciones, de entidades, cómo se consigue que la gente se involucre en política y en lo que le pasa a los vecinos, cómo se involucran en los problemas que tienen, en las decisiones,
todo eso es hacer municipalismo, no es solo hacerlo desde los ayuntamientos. Y para hacer todo esto, pues hacen falta recursos. Y yo voy a acabar simplemente con una frase. Sin recursos no hay cambio que valga. Ya está, ahí lo dejo. Gracias. Gracias, David. Alfons, ¿presentas la siguiente? Bueno, la siguiente, todavía el título hay que ponerlo, pero va a hablar Luis González Reyes. Él es un ecologista bastante conocido, fue director de Ecologistas en Acción, perdón. Y bueno, va a hablar básicamente del fin de las energías fósiles y tránsito hacia las renovables, en segundo lugar de la emergencia climática y en tercer lugar, para terminar, qué propuestas nos plantea ya esta pandemia y la pospandemia. Bueno, más que nada es insistir en que pasaré una serie de artículos suyos y alguno de otro, y como es un tema que es muy interesante y un poco nuevo al menos para mí, lo ha sido, creo que estaría bien que podamos leer y podamos entrar en el debate, no solo a partir de cuestiones ideológicas generales, sino también en las propuestas concretas para este momento. Porque digamos que será un debate ideológico hasta cierto punto, pero también de ver cómo nos podemos acercar, cómo podemos pensar una nueva forma de salir de esta situación, teniendo en cuenta de que bueno, estamos en medio de un periodo muy convulso, ¿no? Y que el cambio climático, esa emergencia climática nos marca el próximo periodo. Bueno, pues será con Luis González Reyes el próximo jueves. Ya pues estoy. Nada, gracias, Alfons. Gracias a todas. Bueno, ha sido súper interesante. Esperemos que se haya grabado bien. Miguel, ¿vas a decir algo? No, agradecer especialmente a todas y a todos los invitados por vuestra aportación y sobre todo por vuestra presencia. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias a vosaltres. Gracias. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Un saludo, Martiño. Adéu. Ens veiem la propera setmana. Això. Salut. Salut. Francesc, Joao. Qui era? Sí, Joao. Francesc. Encén. Posa't el mòbil, posa't el teu... Tens el micro apagat. Engega el micro. Sí, és veritat, el tenia tallat, sí. Ara. Què tal, com estàs? Hòstia, bé. Com no puc veure, hòstia. Estàs bé? Sí. Francesc, estàs molt canviat, amb aquest tant de pèl. Hòstia. Són els estranys, no? El Covid. Sí. Sembles el Papa Noel, ja. Això és que no s'afeita, més que res. Una felicitat, mira, dins de la desgràcia. Val. Fins una altra. Ja ens veurem. Adéu. Adéu.